Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren súper bien. Pues como ya habíamos comentado en los escenarios de las clases, estas próximas clases a partir de hoy vamos a tenerlas de manera asincrónica, es decir, que yo voy a dejarles como actividades en el aula virtual, estos videos como explicando algunas cositas de lo que vamos a desarrollar. Y, y pues en dado caso que ustedes lo requieran, me pueden pedir una tutoría y organizamos en los tiempos de ustedes y en los tiempos míos para podernos reunir en caso de que hayan inquietudes, dudas o preguntas. Bueno, como ustedes saben, estamos en cierre de corte. Esta semana terminamos corte. Es decir, que quienes tengan actividades pendientes que no hayan entregado, por favor, me avisan, me escriben a través de Juliet para que podamos como concertar la manera de entregar las actividades que hagan falta. Creo que estoy debiéndoles, si no estoy mal, la grabación de la clase anterior. En un ratico se las subo al aula virtual para que esté ahí la clase, la grabación de la clase anterior. Y bueno, pues nada, este primer ejercicio, vamos a ver cómo nos va, espero que muy bien. Lo que vamos a hacer es revisar los documentos que están en el aula virtual para esta semana que tienen que ver con el tema de ambientes de aprendizaje. Y bueno, quiero hacer como una pequeña introducción como para darle un poco de relevancia al ejercicio que van a realizar ustedes el día de hoy. En algún momento como del proceso educativo, de la historia educativa, se criticó muchísimo todo el tema de las profes que decoraban el salón y que tenían así muchos elementos, como en el aula se criticaba muchísimo, ¿sí? Y de hecho era una característica que todavía se le atribuye a las docentes en educación infantil y en educación especial. Sin embargo, pues digamos que este elemento ha tomado una importancia muy grande en los últimos años a través de estudios que se han venido realizando en torno al diseño del aprendizaje. Y hoy en día pues hay posgrados, hay tesis doctorales, magíster en ambientes de aprendizaje, en clima educativo, en términos de la organización del ambiente. Hay una filosofía que se desarrolla en Italia por parte del autor Loris Malagucci, que tal vez ustedes han escuchado hablar de él y de su filosofía, que es la filosofía de Reggio Emilia, donde se establece que hay como unos protagonismos, ¿sí? En ese proceso de la enseñanza y del aprendizaje. Y nos dice que el ambiente, esa organización de ese entorno donde se da el aprendizaje casi que viene siendo como un tercer maestro, porque ofrece alternativas pedagógicas en el aprendizaje de los niños y de las niñas, y además se vuelve un aliado para el maestro para poder facilitar el conocimiento pues a sus estudiantes. En Colombia tenemos como una estrategia, un proyecto que se llama IO2, tal vez ustedes lo hayan escuchado. De esta estrategia hay muchísimos jardines en diferentes partes, no sé si de Colombia, pero de Bogotá sí conozco, y sé que en Soacha también hay algunos jardines IO2. En esos lugares específicamente el concepto del ambiente hace referencia a los diferentes espacios que promueven momentos de creación en los niños, ¿sí? Momentos de reflexión, momentos de incertidumbre también, que promueve y potencia el ejercicio del juego, y que a la larga eso termina generando y favoreciendo las relaciones sociales y medioambientales de todas las personas que están inmersas como en este ejercicio de la primera infancia y de las infancias.
En ese sentido, pues el ambiente, el diseño de estos ambientes de aprendizaje son fundamentales para el proceso de educación, no solamente en la educación inicial, sino en otros elementos como la educación preescolar, la educación primaria y de ahí en adelante. Y eso lo hemos visto, digamos que ustedes se han dado cuenta que entre más dinámicos son los profes con los que ustedes tienen sus clases, pues más fácil aprenden lo que están pues construyendo en el aula, en ese momento de aprendizaje. Digamos que a través de los ambientes, los docentes encontramos cientos de oportunidades para proponer experiencias que puedan enriquecer el ejercicio educativo, ¿sí? Experiencias que sean, además de enriquecedoras, muy sentidas, ¿sí? Que se vivan, que se vibren en el aula y que además brindan un proceso pedagógico muy profundo que acompaña ese desarrollo integral de las diferentes dimensiones de los niños y de las niñas, ¿cierto? Y que terminan también potenciando el desarrollo de habilidades del pensamiento desde la lógico-matemática, desde el lenguaje, desde la comprensión, desde todo este elemento allí alrededor de la lengua y de el código lectoescrito, ¿cierto? Y además de un proceso también oral que construye elementos muy importantes en las relaciones de los niños y en cómo entienden y comprenden el entorno, ¿sí? Y hay muchos elementos más que se pueden desarrollar y nosotras hemos visto, por ejemplo, a través de actividades que se salen un poco de contexto, me refiero de contexto a lo tradicional, ¿sí? Se salen un poco de esos elementos y brindan otras estrategias como eso potencia elementos como la coordinación, la memoria, la atención, el ritmo, bueno, muchísimas cosas que parten de esas posibilidades, de esas actividades que se plantean en un escenario distinto, en un ambiente distinto. Y obviamente todos estos procesos desde esos ambientes de aprendizaje generan la construcción de relaciones que tejen los niños entre sí, entre pares, ¿sí? Entre ellos mismos, con sus compañeros, con sus adultos y con el entorno que les rodea. Hay muchos elementos en estas como percepciones y concepciones de lo que es el ambiente de aprendizaje. Y aquí, por ejemplo, los niños toman una voz muy importante gracias a las múltiples formas que tienen de expresarse y de relacionarse con el ambiente, ¿sí? Y eso pues casi que le genera al niño un protagonismo relevante en su propio proceso de aprendizaje. Este tipo de ideas de los ambientes de aprendizaje, los diferentes ambientes de aprendizaje, generan a los niños también curiosidad, la necesidad de investigar, ¿cierto? La necesidad de que las familias se involucren en ese proceso activamente y además generan un proceso muy lindo que es el desarrollo de la identidad a partir de una idea, de una construcción, de una cultura de la infancia, que es un poco lo que hemos perdido en el desarrollo de la educación, ¿sí? En donde el niño solamente es un sujeto pasivo al que yo le enseño todo lo que sé y como que se pierde un poco también ese protagonismo de los niños. Entonces, a través de los ambientes de aprendizaje podemos gestar una cultura de la infancia, ¿sí? Que además transforme y aporte al desarrollo de las comunidades, porque en la medida en la que multiplicamos esa información, pues eso se va regando como una ola de nieve termina siendo y va a terminar obviamente aportando muchísimo al proceso de los niños y las niñas que siempre están, ¿sí? Porque los niños crecen y decimos, bueno, es el futuro, pero estamos pensando en el futuro, pero no estamos ofreciendo un presente que valga la pena, ¿cierto? Otra cosa que me parece importante como que resaltemos y como tener aquí en cuenta es el tema, por ejemplo, de que el ambiente es reflejo
y a la vez generador de oportunidades para la construcción del conocimiento de los niños y para promover la participación ciudadana. Recordemos que históricamente los niños han sido como objetos de protección, pero en los últimos años se ha visibilizado que los niños son sujetos de derechos. Y cuando somos sujetos de derechos, tenemos la posibilidad de construir un sujeto político, que eso también está un poco perdido, pero a través de los ambientes de aprendizaje se pueden potenciar ese tipo de elementos. Bueno, hasta aquí espero como que haya sido clara cuál es la importancia de esos ambientes de aprendizaje en los procesos educativos. Y aquí quiero como empezar a hablar un poco también del tema de la organización de materiales, la clasificación de materiales, la distribución de rincones de interés, que es básicamente un poco la idea que tiene Reggio Emilia, y es rincones con diferentes actividades centrales que incluso se pueden desarrollar desde elementos que nosotros tenemos en nuestra cultura, además normativa, que son los 4 pilares o las 4 actividades rectoras, ¿sí? Perfectamente uno podría, desde esas 4 actividades rectoras, desarrollar un parque de diversiones prácticamente en la escuela, ¿sí? En el aula. Y esas características lo que hacen es facilitar que el juego y las vivencias de los niños tengan una intención clara en el desarrollo según las edades a las que estemos haciendo ese propósito, esa idea. Bueno, creo que es claro y como para concluir este pedacito, que el ambiente se convierte en un aliado para fortalecer y generar experiencias significativas en los niños y en las niñas. Em, y acá hay como muchas cosas en las que se puede trabajar. Digamos que en los IoT que yo he ido, que he conocido, trabajan mucho, por ejemplo, a través de materiales reciclados y construyen elementos los niños a partir de sus intereses. Hay proyectos que se desarrollan en torno a esos intereses. Entonces, en alguna ocasión, por ejemplo, fuimos a uno donde tenían el proyecto de los insectos. Entonces, todo lo que hacían era en torno a los insectos. Si estaban viendo matemáticas, era en torno a los insectos. Si estaban viendo español o lenguaje o, bueno, este tipo de cosas, era en torno a los insectos. Si veían ciencias, era en torno a los insectos. Si se reunían para compartir, era en torno a los insectos. O sea, todo estaba como alrededor de ese tema. Y iban hasta que los niños ya decían como, bueno, listo, ya aprendimos sobre los insectos ya, y generan nuevos intereses y eso iba como enriqueciendo todo el ejercicio educativo. Por eso es importante que ustedes a la hora de construir ambientes de aprendizaje se inspiren en el juego. ¿Sí? El juego termina siendo un elemento transversal en todo este ejercicio. Si bien es uno de los pilares, yo digo que el juego va como transversalizado, es como una flecha que atraviesa todos los otros elementos y que al que debemos apostarle, porque realmente a través del juego es como los niños aprenden, no con la intención de aprender, ellos juegan con la intención de jugar, pero a través del juego sí se ha demostrado que hay muchísimos aprendizajes. Bueno, creo que voy a dejar hasta aquí porque no sé qué tan aburridas las tenga ya de esto. Pero bueno, quiero como terminar diciendo que necesitamos potenciar la imaginación, necesitamos aprender a reconocer las posibilidades que hay en el ambiente, en el entorno, para facilitar esos aprendizajes en los niños y que los materiales, nosotros y el ambiente sean solamente mediadores del aprendizaje, permitiendo que los niños exploren de una manera curiosa y creativa y desde allí puedan, pues, obviamente generar todos los aprendizajes que desde el currículo de alguna manera requerimos que los niños desarrollen. En ese sentido y como yendo un poco hacia estos elementos, entonces viene el reto que les voy a dejar
para lo que queda de clase y yo creería que podríamos dejarlo para la próxima, pero que ya vengan ustedes con su idea muy bien organizada. Entonces ya les voy a contar de qué se trata ese reto. Érase que se era el nido más bello del mundo. Era tan bonito que parecía una estrella o una flor suave o una nube tornasolada o el pensamiento azul de una bandada de colibríes. La noticia de su existencia corrió por todas partes como un reguero de alas. Si ustedes lo vieran, zumbaban las abejas. Parece una colmena de luz con un sol de miel en los bordes. Es una cama verde, jugosa, en la que uno podría soñar que ha matado todas sus hambres, exclamó un burro que se las daba de filósofo. Yo creo que ese nido es tan bonito que no debe existir en la realidad. Las cosas tan hermosas como esas son siempre una ilusión, dijo una mariposa con alas escarlatas. No, mijita, le explicaba una mosca a otra. Hay que verlo, porque es aún más hermoso de lo que dice. Y acá está la abeja, y acá está el burro filósofo, y aquí está la mariposa con alas como tornasoladas. ¡Qué lindo! ¿Han oído esos cuentos sobre el nido más bello del mundo? Indagó una rata que en lo más oscuro de una alcantarilla presidía una reunión de roedores. Estimada Aska, nadie habla de otra cosa, dijo una rata gris de cola roja. Pues yo conozco esa historia desde el principio y les puedo demostrar que es el nido más feo de toda la historia de los nidos, exclamó Aska. Otra rata de afilado hocico y mirada verdosa dijo: me han dicho que pertenece a una pareja de gorriones. Esos avechuchos son tan poca cosa, nadie sabe cómo pueden mantener con vida su puñado de plumas y sus patas de alambre. Sería más increíble si se tratara de una pareja de águilas, dijo una rata muy vieja, que tenía un trapo alrededor de la cabeza y que se había untado almidón en los bigotes para que no se le cayera. Como que se los pegó, porque se le estaban cayendo. O si perteneciera a una familia de gavilanes o de cóndores o de ratas, exclamó Aska. Los gorriones jamás podrán tener nada que valga la pena, dijo la rata vieja. En ese instante, un deshecho ramo de rosas bajó arrastrado por las aguas. Las ratas saltaron a un lugar más alto y Aska exclamó: tengan cuidado, que nadie las toque. Las rosas son muy peligrosas para las ratas. Y aquí están las ratas huyéndole a las rosas. El gorrión se llama Ser y la gorriona Lía. Ambos nacieron en el Parque Nacional y se criaron arrullados por las músicas que surgían en las plazoletas, los senderos y los jardines. A Ser le encantan las notas de la banda que todos los domingos inventa un concierto en el kiosco central. A Lía lo que más le gusta son los cantos de los niños y esa música mágica que sale del corazón de los enamorados cuando tomados de la mano conversan en los bancos protegidos por las sombras de los pinos. Ser había nacido en lo alto de un árbol de magnolia que extendía sus ramas en la parte baja del parque. A pocos metros del árbol había una gran calle por la que circulaban centenares de carros, de vehículos, bicicletas, motos y demás. A Ser, le molestaban los ruidos y los olores que despedían esos artefactos, pero le complacían sus colores y su velocidad.
Cuando era un pichón, pensaba que los carros eran pájaros muy gordos que estaban aprendiendo a volar. Lía, en cambio, había nacido en la parte más encumbrada del parque. Allí todo era más apacible. Los cerros cercanos se vestían con frecuencias con camisas de niebla y por todas partes olía a perfume de agua y a flores, y los insectos revoloteaban como si tuvieran la necesidad de sumergirse en una charca de luz. Un día domingo, por más señas, Ser y Lía se encontraron por primera vez. Los dos fueron atraídos por un espectáculo circense. Un payaso blanco y otro azul intercambiaban frases que salían de un clarinete que soplaba el uno y de un saxofón que soplaba el otro. ¿Quieren ver los payasos? Mira que hay uno de los payasos. ¿El que tiene cuál instrumento será este? El saxofón, muy bien. Bueno, vamos a dejar hasta aquí ese cuento, se los quedo debiendo en otros videos. Espero que les haya gustado. El ejercicio consta de, van a elegir un tema, el tema que ustedes quieran, en lo posible que tenga un poco de relación con el proyecto que ustedes están planteando de su práctica. Y van a construir un ambiente de aprendizaje o dos ambientes de aprendizaje, como ustedes quieran. Yo preferiría que fueran dos, porque la idea es como que hayan diferentes elementos, ¿cierto? Para el mismo tema, para desarrollar el mismo tema. Revisen los documentos que están en el aula virtual, revisen nuevamente el video de lo que estábamos hablando, busquen en internet, busquen otros artículos, vean videos, desde sus propias experiencias, recreen con lo que tengan en casa un ambiente de aprendizaje. La idea es que al finalizar la clase de hoy, me dejen como en el aula virtual, yo les dejo ahí habilitado una tareita, perdón, tengo pelitos por todo lado. Yo les dejo ahí para que suban una pequeña planeación, es decir, organícense, piénsenlo, planéenlo, cuáles serían esos dos ambientes de aprendizaje que van a proponer. Tengan en cuenta que no tienen que gastar millones de pesos en la organización de esos ambientes de aprendizaje, sino que sean muy creativas. Y para la próxima clase lo que deben traer es un video, o lo que van a cargar es un video, que yo les voy a dejar ahí como lo suban. Creo que sería mejor como en un PDF el link y lo suben a su canal de YouTube. Eso sería como para la próxima clase. Y la próxima clase entonces les dejaré un video con la actividad para la siguiente clase, ¿vale? Cualquier duda, inquietud que tengan, me escriben a través de Juliet, yo estoy pendiente. Espero que se disfruten haciendo ese espacio. Si logran y tienen con quienes, niños o familia incluso, no importa que sean adultos, con quienes puedan ustedes desarrollar su ambiente de aprendizaje, sería muy, muy chévere también. Bueno, digamos que el tema del, por ejemplo, de la lectura del cuento, desde ahí podríamos como desarrollar, por ejemplo, una actividad con origami, hacer un pajarito en papel. Bueno, podríamos hacer como muchas cosas allí, incluso con, no sé, cubetas de huevos, con los tubitos del papel higiénico. Bueno, podríamos hacer muchas cosas, sí, pero pues la idea es como que ustedes se piensen cómo podrían hacer esos ambientes de aprendizaje. Es un reto, claro que es un reto, pero bueno, yo sé que ustedes son muy pilas y lo van a lograr. Entonces, para hoy dejamos el documento de la planeación, de la proyección de su tema, de sus dos ambientes de aprendizaje, cómo los desarrollarían. Y tienen pues 8 días para desarrollar esos ambientes de aprendizaje en casa, con lo que tengan, con los elementos que encuentren. Sean muy creativas, muy creativas. A eso es a lo que las estoy invitando básicamente. Les deseo que tengan una feliz jornada, lean mucho, investiguen mucho y espero que sea
un ejercicio muy enriquecedor para ustedes, esos videos que queden súper lindos, que no sean tan largos porque se pierde un poco, entonces es un reto también como el tema de la edición y demás, pero bueno, vamos a intentarlo. Un abrazo, Dios las bendiga, estoy súper pendiente de lo que necesiten. Cuídense mucho. Chao, gracias.